Es particularmente grato para el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, el CGDD, compartir con ustedes las reflexiones de expresidentes latinoamericanos sobre diversos aspectos de sus experiencias en la gestión gubernamental. El objetivo genérico de este y los demás videos que forman parte de la serie es el de contribuir a la formación de nuevas generaciones de líderes en la gestión pública para Latinoamérica. Para ello, consideramos que la diseminación de reflexiones prácticas sobre las complejas y variadas dimensiones del arte de gobernar es de gran utilidad. También lo es las visiones a futuro de quienes en las últimas décadas sentaron las bases del crecimiento económico y la gobernabilidad democrática en nuestra región. Como lo ha expresado el expresidente Ernesto Samper en la entrevista que le hicimos, no existe ningún lugar del mundo un curso disponible para formar a futuros líderes en los aspectos prácticos y estratégicos del ejercicio gubernamental y en la toma de decisiones políticas. En contraste, existen muchísimas facultades y miles de cursos que analizan teóricamente, desde varias perspectivas disciplinarias, los asuntos gubernamentales, políticos y de gestión pública. Quienes hemos desempeñado funciones gubernamentales de importancia, sabemos que existe un gran abismo entre ese acervo teórico, cuya valía resaltamos, y los dictados de las complejas realidades de nuestros países. El CGDD está comprometido con la tarea de lograr que los países latinoamericanos tengamos líderes públicos de excelencia que sean especialmente eficientes en el arte de producir resultados, que sean eficaces gerentes del interés público, que abriguen sólidas convicciones democráticas, que tengan y particularmente que ejerzan la función pública con muy elevados estándares de integridad. En el CGDD soñamos con lograr que nuestra patria grande latinoamericana alcance a tener a miles de visionarios, idealistas y eficaces gestores en las funciones gubernamentales. Aspiramos a contribuir en la forja de democracias eficientes, eficaces e inclusivas en nuestros países, dirigidas por gobernantes con visión de largo plazo que puedan convocar la admiración y sembrar el ejemplo. Ojalá esta modesta contribución, que contiene valiosas reflexiones y prácticas de quienes ya nos gobernaron, les sean de utilidad para que alcancen ustedes a ser los líderes públicos que tanto reclaman y merecen nuestras gentes. Muchas gracias. Bueno, cada uno de nosotros ha vivido experiencias que la gente cree en general que son la dinámica de la lujuria del poder y acaban convirtiéndose muchas veces en situaciones muy complicadas y de crisis que uno tiene que administrar, que es probablemente cuando uno está realmente sujeto a la toma de decisiones que en el tiempo se podrían decir las de un estadista o que en el momento tienen que decirse la de una circunstancia que tienes que enfrentar. Y creo que todos nosotros en diferentes momentos hemos vivido un contexto complicado y difícil. Un poco hablar de eso. Sí, bueno, yo creo que si con alguna experiencia salen los presidentes de Colombia en general, es con una especie de doctorado en manejo de crisis, porque uno, si existe, así como existe administración por objetivos y administración por metas, yo creo que Colombia se maneja por crisis. Entonces uno se levanta por la mañana y le pregunta a la secretaria qué crisis hay hoy, que se volaron unos narcos, que no sé, entonces uno se pone a arreglar la crisis con la esperanza de que al mediodía llegue la crisis del mediodía y mate la de la mañana, porque realmente son tantas las crisis. Bueno, yo, hablando de experiencias concretas, quizás una de las más duras que tuve fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que era un gran dirigente conservador, amigo mío,
pero en esa época el país andaba polarizado y fue muy duro porque tal vez me inauguré con esa crisis. Y ahí comencé a aprenderlo como el ABC de los manejos de la crisis. Por ejemplo, voy a dar cosas que pueden parecer medio bobas, pero que son muy útiles. Uno debe entender que uno es parte de la crisis. Si uno se trata de manejar la crisis, digamos, uno no puede poner televisión. A mí me parece que tratar de hacer el seguimiento de la noticia por televisión, por medios electrónicos, lo que hace es acabarlo de confundir a uno. Lo que yo hice en esa oportunidad fue que me subí a la casa privada y me puse a caminar la crisis. Puse a pensar cuáles serían los escenarios, porque esto podía terminar fácilmente en una desestabilización institucional. Era un dirigente muy importante, no era mi partido. Pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es como pensar salidas. Y eso lo tiene que hacer uno solo, sin la influencia de los medios de comunicación, porque los medios lo excitan y traen una parte emotiva que es difícil de manejar. Lo segundo que aprendí es que uno debe inventarse la palabra para la crisis. Y debe salir rápido a calificar la crisis. Si uno sale y dice esto es muy preocupante, o esto es manejable, o esto se puede salvar, la mitad del país le compra a uno el adverbio, ¿no? O el adjetivo. La mitad del país dice, bueno, sí, la crisis es preocupante, por ejemplo, entonces uno ya va ganando con eso. Y me parece que es fundamental que uno, cuando hay víctimas de por medio, exprese una solidaridad clara y manifiesta con las víctimas. Eso desarma, digamos, un poco lo que puede ser la respuesta, digamos, como esta familia, que es una familia que obviamente estaba desbaratada, había sectores tratando de polarizarla, y creo que hay que dejar absolutamente claro que el gobierno quiere llegar hasta sus últimas consecuencias. Así lo hice yo, llamé al fiscal, pedí una comisión de fiscales. Creo que lo que uno haga en las primeras 6 horas permite que la crisis se vuelva de 6 meses o se pueda solucionar en pocos días. Sí, yo creo que lo que tú dices, Ernesto, es un elemento clave. En mi caso, me tocó llegar a la presidencia, yo era el vicepresidente del país. Se produjo la renuncia del presidente después de una crisis en la calle de violencia dramática que generó 67 muertos y más de 200 heridos. Y la ciudad más afectada por esa situación fue la ciudad del Alto, que es la hermana de la ciudad de La Paz. Y en mi primera noche como presidente, después de dar el discurso, me visitaron algunas personas, entre ellas el obispo del Alto, y me dio un consejo que ratifica lo que tú dices. Me dijo, presidente, si usted quiere romper esta situación que llevaba al país al borde de una confrontación que podría ser una guerra interna, tiene que subir a la ciudad del Alto y dar un discurso en la ciudad del Alto inmediatamente. Tomé el auto presidencial a las 8 de la mañana del día siguiente, subí hasta la ciudad del Alto. Cuando digo subir, La Paz está a 3.600 y el Alto 4.100 metros. E increíblemente se produjo una situación de catarsis cuando la gente se abalanzó sobre el auto presidencial. Yo no sabía qué tipo de avalancha de gente era. Salí y la gente se abrazaba conmigo porque de pronto tenía la necesidad de que toda esa tensión bajase. Esa fue una circunstancia que efectivamente te plantea, la toma de decisiones tiene que ser inmediata y tienes que tomar el riesgo independientemente de lo que eso pueda significar, porque ahí está el punto de inflexión entre el éxito o el fracaso de la administración de una crisis. Poner la cara. Y poner la cara. Yo no quisiera hablar de crisis, pero va a tener que tomar el tema porque me gustó mucho lo tuyo, Ernesto, igual que el caso tuyo. En el caso mío, que yo soy campesino, rural, agrónomo, agricultor, de hecho, por formación extrovertido, que enfrento el problema con una sinceridad fuera de tónica, que no se acostumbraba en República Dominicana decir las cosas como son, porque allá venimos de un dictador Trujillo, después de un Balaguer que
era un ecléptico en la transición democrática a dictadura, y después Juan Bosch, que duró muy poco tiempo, que era un intelectual también difícil, pero que todos creían que eran líderes demasiado bien formados y que tenían fortaleza. Y yo llego con esa característica y luzco raro, y allá todo el mundo cree que un presidente soluciona todos los problemas. Llega ahí y se acabó. Eso no se puede. Entendí que había que decir al menos que se podía. Pero en el caso de crisis, es un caso que yo tengo en lo más profundo de mi corazón. A mí se me presentó una crisis bancaria y fue muy duro porque fue un robo muy grande y yo tuve que actuar inmediatamente y echarme el problema arriba y condenar a esa gente. Busca condenarlo a 10 años de cárcel. Pero ¿cuál es el problema? El padre de uno del principal banquero era compañero mío de gabinete cuando yo era ministro, y fue muy duro para mí tener que darle luz verde a un expediente de alguien, hijo de una persona que uno quiere mucho, y esas son cosas que chocan con el sentimiento de uno. Pero a mí me decía también, después de mis reencuentros y afecto y cariño con el doctor Raguer y el presidente que me llevó al gobierno, que era un campesino igual que yo, que uno tiene que crear callosidades espirituales y aprender que esos problemas hay que enfrentarlos, pero definitivamente a uno le queda la nostalgia y la preocupación de que esa crisis, que yo estoy de acuerdo como tú, y a ver si yo la enfrentaba más rápido que inmediatamente, que debiera ser por peldaño, decía lo demás, pero definitivamente es una gran experiencia. Sí, es verdad. ¿Y tú? Me alegra mucho de escucharlos. Yo voy a citar 2 ejemplos. El primero, yo asumí la presidencia con una situación fiscal extraordinariamente difícil. El momento de la crisis de la deuda de América Latina, la década perdida de América Latina. La deuda pública era el 85% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal era 7% del Producto Interno Bruto. Imagínate un Portugal o una España o una Grecia de hoy. Esa era un poco la situación de Panamá. Y yo era el economista. Así que tuvimos que diseñar una política de corto plazo de subir impuestos y bajar gastos. No hay otra. Cometí el error político de lograr que la Asamblea me aprobara aumentos tributarios muy rápidamente. Y debía haberlo consultado más. Y se me armó toda una manifestación pública, porque también era el momento de la transición del gobierno de los militares a la primera democracia electa. Y todavía había mucho encono contra los militares. Nuestra táctica era negociar la salida de los militares que volvieran a sus barracas, pero que apoyaran la democracia. La oposición quería darle puñetes a los militares y acabar con ellos. Entonces había una confrontación política, además de la situación económica. Al aprobar los cambios tributarios se me armó todo un problema y sencillamente tuve que ceder. Retiré los impuestos aprobados y nombramos una comisión negociadora con el sector privado y terminamos con un paquete tributario menos ambicioso, pero que logró su propósito. Así que seguimos el año haciendo estas transformaciones económicas muy suavemente, pero ya con un problema con los militares blanqueado porque ellos pensaban que tenían problemas ellos mismos. Cuando estamos en las negociaciones de otros cambios a la vuelta de 10 meses para seguir pues mejorando la situación, resulta que decapitan a un opositor del señor Noriega, que era el doctor Hugo Espadafora, muy conocido, había sido viceministro de Salud, guerrillero, había peleado a favor de los sandinistas en Nicaragua, era un tipo que tenía mucha simpatía pública y fue decapitado grotescamente. Apareció su cadáver sin la cabeza y eso causó un escándalo público de proporciones inmensas. El padre de Espadafora, que era amigo mío, que me había apoyado, me llamó llorando por teléfono a la presidencia y me dice: presidente, haga algo porque yo estoy seguro que el culpable es Noriega.
Entonces, yo decidí con el gabinete que para apoyar al fiscal y darle credibilidad al sistema, iba a nombrar una comisión de 3 abogados notables, respetados por la comunidad, para que contribuyeran a la investigación del crimen y para que se diera cuenta que aquí no se iba a encubrir nada. Así que, como en el caso tuyo, yo mostré mi simpatía, claro, por el caso, porque era necesario, era conveniente, y porque era un problema de derechos humanos muy delicado. Y al hacer esto, me fui a las Naciones Unidas, al 40º aniversario de las Naciones Unidas, y cuando regreso me confrontan los militares y me piden que yo me tengo que ir del gobierno por la seguridad nacional. O sea que ese siempre es el tema de los militares, la seguridad nacional. Le digo, ¿por qué? Si yo estoy aquí en un gobierno civil, precisamente para que volvamos a la democracia, porque esa es la mejor seguridad nacional. Entonces me encaran 2 de los principales comandantes. Usted ha querido nombrar una comisión que investiga el crimen del Espadafora y la están agarrando contra nosotros. Yo les contesté y les dije, miren, yo los he creído a ustedes inocentes de ese crimen, pero si ustedes no permiten esta investigación como yo la estoy proponiendo, el país entero va a creer que ustedes mataron al doctor Espadafora. Perfecto. Entonces dice, bueno, pero cierra el diario La Prensa que nos está matando. ¿Por qué voy a cerrar el diario La Prensa si estamos en democracia? ¿Te das cuenta cuál es tu problema? Tú eres demasiado demócrata para nosotros. Tú te tienes que ir de este gobierno. Yo traté de seguir negociando todo el día. Pasé 14 años encerrado en la comandancia, tratando de encontrar la salida. Consulté con mi partido. 14 horas. 14 horas, sí. Sin comer ni nada. Yo acababa de regresar de las Naciones Unidas porque había un huracán que estaba llegando a Nueva York y agarré el vuelo por la noche. Y me permitieron hablar con miembros de mi partido. Yo les dije lo que estaba pasando. Me di cuenta que ellos estaban no solo llenos de temor de la Asamblea Legislativa, sino que ya habían tirado los guantes por la presión de los militares. Entonces, cuando me di cuenta que ya perdía el apoyo de la Asamblea Legislativa, entonces opté por una salida constitucional que ellos interpretaron a su manera. Me separo de la presidencia y pensaba que desde afuera yo podía hacer algo ingenuamente. Y ellos lo cogieron, el presidente renunció, encargamos a este otro presidente y usted se tiene que ir del país. Hay un punto ahí, lo que comenta Nicolás, es que cuando uno llega a la presidencia, uno no puede escoger algo que es muy importante, que es el momento histórico que le toca. Y uno tiene un programa de gobierno, y uno tiene una idea de lo que quiere hacer. Pero resulta que los acontecimientos, las circunstancias, te condicionan de una manera tal que de pronto el destino de tu gobierno no tiene mucho que ver, o a veces nada que ver, con aquellas cosas que tú planteaste, y sobre todo lo que tú mencionabas, la administración de la crisis. Tú decías eso, yo digo, Bolivia vive en la crisis, y por lo tanto los presidentes están no administrando la crisis, sino dentro de un contexto de crisis permanente. Y quizás ese es el tema, es decir, hechos que han cambiado radicalmente aquello que habíamos planificado. Perfectamente bien, tú vienes caminando por un camino necesario, lo tratas de negociar y de repente viene un tornado. Exactamente. Que entra en el camino lo que estás haciendo y te revuelve. Los poderes fácticos que no manejas, sí creo que generalmente uno cuenta con lo que podemos llamar la parte de los poderes tradicionales, del Congreso solidario, etcétera. Pero digamos el tema de los medios de comunicación enloquecidos, creando circunstancias, ese es un tema difícil de manejar. Otro tema que... Y lo que se vuelve para uno ya una cosa de conciencia, ¿dónde cedes y dónde mantienes principios? Exacto. ¿Dónde tratas de ejercer el liderazgo, de salvaguardar un principio, de salvaguardar un valor? Como en el caso mío fue una cuestión clara de derechos humanos, ese era un crimen que había que investigar.
¿no? Entonces, si tú cedes a eso, tú te vuelves parte de la culpabilidad del problema. Entonces, esa decisión es tan difícil y tan delicada. Ahora, yo creo que si estuvieras en esta época, Nicolás, no se hubieran atrevido los militares a hacerte la propuesta. Yo sí creo que América Latina ha avanzado mucho en digamos, en la civilidad de las fuerzas militares. Yo veo difícil que hoy prosperara en América Latina un golpe de Estado al estilo tradicional de militares. Por supuesto que los militares no solamente dan golpes de Estado activos, también dan golpes de Estado pasivos, ¿no? En un país, por ejemplo, como Colombia, muchos a través de la inacción, entonces dejaban que en una zona el orden público se trastornara totalmente y esa era una forma de crear un caos y un desequilibrio que ellos utilizaban en su provecho. Otro tema de las crisis que yo he aprendido es que uno siempre hay una tragedia personal detrás de cualquier crisis, del otro lado. Y a mí me gusta mencionar una anécdota, fue una rebelión que hubo en la cárcel de Valledupar, el día que podían entrar las familias de los presos. Ahí caben como 2.000 personas, entraron, había 6.000 personas en la cárcel ese día, y los presos cerraron la cárcel y no dejaban salir absolutamente a nadie. No había manera de meter el ejército, había niños comprometidos. Y yo mandé un tipo ahí de confianza que lo llamamos el negociador. Y el negociador entró hasta la cárcel y salió con la siguiente razón. Dijo, el líder de la revuelta es un tipo que está preso por 10 años. La mujer quedó en Bucaramanga sin un peso para sostener a la familia. Se prostituyó. Está vendiendo su cuerpo para poder atender a los niños. Les acaban de quitar la casita que tenía. Y él dice que él se va a suicidar con estas 6.000 personas. ¿Qué hicimos? Recogimos una plata en la presidencia, entre nosotros, y le salvamos la casita, fuimos y pagamos la hipoteca. Le conseguimos un puesto a la señora para que no tuviera que prostituirse. Y luego él mismo, ya viendo que la crisis estaba resolviendo en favor de él y que iba a perder el liderazgo, entonces pidió que le dieran un mercado a cada una de las familias de los presos que estaban en Valledupar. Pero detrás de eso lo que había era la tragedia personal del líder. La tragedia personal. Yo eso lo digo porque ahora que en Colombia tenemos dificultades con paros agropecuarios y todo, yo le decía a la gente del gobierno, no se sienten en una mesa formal de negociación así a la brava, pues a ver quién gana en la mesa. Usted tiene que poder tutear a su interlocutor, tutear al campesino, que hubo Carmito o que hubo Olguita, eso no, eso es el señor. Y ponerse en su lugar. Claro, hay que negociar a partir de la importancia del otro. Que ¿por qué está pidiendo esto? No es una confrontación, yo no es que quiera ideologizar esto, pero el tema neoliberal, el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, es una manera autocrática de solucionar los problemas, de imponer la autoridad por encima de todo, de negociar pragmáticamente, siempre por muy importante que sea, por muy sencilla que sea una discusión de gobierno, siempre un tema de principios, que le da a uno como una luz, ¿no?, de por dónde moverse. Yo ayer dije, en la etapa final de nuestra experiencia con gente de equipo, y yo soy campesino, yo venía a la escuela en una bicicleta, en un burrito, y pasé todas esas cosas, de esas penurias que se pasan en el campo, y por mi tradición de 5 generaciones de agricultores, yo me consideraba, y quise hacerlo, el vocero, la persona que le iba a resolver todos los problemas al campo dominicano, a los agricultores, y a la perspectiva hacia nuevas importantes actividades económicas con el propósito de exportar. Y la verdad que me concentré de una manera tan directa en ese sector,
porque yo estaba convencido que enfrentando los problemas del campo, yo paraba esa invasión preocupante de la ciudad y formar los cordones de miseria. Eso me llevó también a conectarme directamente con la gente y ver que mucha de la gente que venía del campo hacia la ciudad, yo me consideraba vocero de ellos, y en los barrios marginados yo entraba como si hubiese sido en el propio campo, ¿no? Mi seguridad, y la gente decía, pero un presidente no puede hacer eso, un presidente tiene que estar así como la corbata, el traje tuyo, la corbata del presidente, y no un campesino como yo, usando camisita de esta campesina. A veces uno no puede romper con lo que es un presidente. Ya los presidentes no los veía nadie, era muy difícil, todo el mundo no era tan asequible a la gente. Yo quise romper cosas y no se puede. Yo debo admitir que son una metida de pata. Oye, Hipólito, pero a ti, digamos, esa pregunta me la hicieron el otro día. Una cosa es por qué lo recuerdan a uno, y otra cosa es por qué le gustaría a uno ser recordado. A ti, si te preguntan... Si te preguntan... Mi identificación con el campo. Te dicen, bueno, abuelo, ¿a usted por qué le gustaría ser recordado? Diga una cosa. No, por eso, porque me identifiqué en defensa de mi gente. Pero una obra específica... No. Bueno, porque para mí el hombre de campo es un ser humano racional que exige y requiere, independientemente de su comportamiento conservador y todo, un tratamiento especial. Y yo disfruto no solamente con el respeto a la dignidad humana y al productor, pues sí, como tal, sino que yo sé la importancia que tiene para una política alimentaria. Pero además, yo estoy absolutamente conocido con nuestro pueblo. La primera prioridad, que para mí es y debe ser la educación, pero la educación es una base fundamental para el aumento de la productividad y la producción del campo dominicano. Entonces, yo definitivamente disfruto cuando yo veo algo que beneficia todavía en mis actividades privadas al agricultor y yo diría, al aumento de la producción, la productividad y por consiguiente la mejoría sustancial del estado de vida. Pero yo disfruto todavía eso. Tú preguntas eso y es una pregunta difícil de responder, porque tú dices una sola cosa cuando te toca un conjunto de desafíos. Mi respuesta está vinculada a una frase que yo dije y que de alguna manera me atrapó en el cumplimiento, pero que era una convicción. Cuando yo estaba de vicepresidente en este momento de crisis que les narro, un periodista, yo hice una conferencia de prensa para expresar mi desacuerdo con el presidente y me separé de la línea del presidente en el tema de derechos humanos. Y un periodista me preguntó agresivamente y me dijo, pero bueno, en realidad, ¿está usted dispuesto a matar para gobernar? Entonces mi respuesta, es decir, me generó una respuesta que quizás no debí dar, pero que fue muy fuerte para mí. Dije, no estoy dispuesto a matar ahora ni estaré dispuesto a matar mañana. Entré al gobierno con esa frase, incluso se publicaron algunas tarjetitas con mi fotografía y la frase, ¿cierto? Y la oposición la tomó al pie. Y entonces la oposición planteó la lógica de ir generando una olla de presión y una tensión creciente en relación a la cuestión de forzarme a sacar a la policía y forzarme a repetir el libreto que se había dividido en 2003 para que yo me viera obligado a reprimir y eventualmente, si se podía sacar algún muerto de esas represiones, mejor para una oposición muy diversa, dentro de un contexto de apoyo mayoritario que creo que tuve en el gobierno. Y la decisión más importante de mi gobierno, creo que fue la de renunciar al cargo después de haber enfrentado una crisis económica con un déficit del 8%, de haber llevado un referéndum de hidrocarburos para cambiar la lógica que tú mencionabas de una visión demasiado liberal en los contratos, convocar a una asamblea constituyente, es decir, un proceso de transición política que finalmente culminó Morales. Pero la decisión fue en el momento en que yo estaba atrapado entre dos fuerzas de extrema izquierda o de extrema derecha. La palabra se ha debatido demasiado y bueno, fue decir, ok, la única fuerza que yo tengo es la fuerza de la palabra y la fuerza de la persuasión. Y si yo no soy capaz de convencer a los grupos radicalizados
de que dejen sus medidas de presión, que pedían nacionalización de los hidrocarburos inmediatamente, el referéndum autonómico inmediatamente, es decir, tenías la presión regional de un país que estaba en una tensión que a veces se pensó que podía dividirse, me pareció una exageración, sobre todo en el periodo de Morales, y en ese contexto mi respuesta fue, si no soy capaz de ello, prefiero renunciar. Prefiero renunciar porque no voy a jugar el juego de la muerte como potencialidad para quedarme. Es que, Carlos, los errores que uno comete en las crisis son por tratar de evitar que las crisis tengan sus consecuencias naturales. ¿No? Entonces, cuando uno, por ejemplo, trata de ocultar la gravedad de los hechos o minimizarlos, o trata de callar a la oposición para que no los denuncie. Creo que la mejor manera de manejar una crisis como una crisis que pueda tener uno en el cuerpo es dejar que se exprese por sus conductos naturales. La democracia tiene formas para que las crisis se desarrollen y se solucionen. Entonces uno, si trata de evitar que las crisis tengan su desenlace natural, por ejemplo, rechazando la oposición, impidiendo que los periódicos publiquen la verdadera dimensión de la crisis, pues eso es lo que ha matado a los políticos. El caso Nixon, el problema no fue el tema de las grabaciones, el tema fue todo lo que hizo para cubrir el engaño. Entonces yo sí creo que a mí me ha dado resultado en mi carrera pública siempre hablar uno con la verdad, porque es que la verdad es lógica. Uno no puede estar en dos sitios al mismo tiempo, no, la verdad nunca lo hace quedar a uno mal. Ahora hay que contar la verdad y hay que contarla bien y no se trata pues de salir pero eso es a mí lo que me da resultado. Comparto totalmente tu criterio y mira, en ese momento a mí me crucificaron, pero lo que yo dije que había que hacer para salir del problema económico y para reestructurar la economía se terminó de hacer en democracia, sin el impedimento de los militares. El gobierno del presidente Lara, el gobierno de mi amigo Pérez Valladares, terminaron de hacer lo que yo quise hacer, porque esa era la verdad lógica para Panamá. Así que las ideas mías fueron reivindicadas, no porque eran mías, porque eso es lo que el país necesitaba. Hay un concepto ahí, entonces, digamos, para terminar un poco la idea que estamos hablando. Yo tenía un dilema, el dilema entre el imperativo constitucional. Tú has sido elegido vicepresidente y en este caso presidente para terminar el 6 de agosto del año 2007. Tu obligación constitucional es la libre circulación de personas, el conjunto de resguardar los derechos de aquellos que son perjudicados por quienes vulneran la Constitución. Ceder a eso implica no cumplir tu obligación constitucional. Y por lo tanto, para cumplir tu obligación constitucional, lo que tienes que hacer es sacar a la policía, y si la policía no lo puede lograr, sacar al ejército. Y en ese contexto tienes el dilema de decir, como no estoy dispuesto a dar ese paso, porque mi principio fundamental ético es la defensa de la vida, renuncio no a cumplir mi obligación. Digo, no estoy dispuesto a cumplirla en esos términos y por eso me voy. Fue un problema complicado claro. Porque la gente que me asesoraba me dijo, presidente, esto es renunciar a tu imperativo constitucional. Pero había que generar, es decir, primero no repetir una historia de crisis dramática con 67 muertos que heredabas. Si tú habías llegado a la presidencia para garantizar la paz, deberías salir de la presidencia garantizando la paz. El proceso de transición hizo que tuviera que renunciar el presidente del Senado y el presidente de Diputados a su derecho constitucional y quedó como presidente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y esa fue una negociación política, por una razón muy simple, porque ambos dos representaban el viejo sistema político y el grupo más radical de la calle dijo, si estos señores entran a la presidencia, nosotros vamos a mantenernos en el bloqueo y en el paro. La negociación con quienes tenían ese derecho constitucional, que fue también un acto de responsabilidad de su parte, fue durísima,
Imagínate tú, que además puedes tener una lógica aspiración al gobierno, ¿sí? Habría que cerrar el circuito, no solamente dar un paso al costado, sino garantizar que ese paso al costado resolvía la crisis, lo que tú dijiste. Uno tiene que darse cuenta de que en un determinado momento es parte del problema y debe encararlo de esa manera. Entonces, fue una entrada dramática resuelta por una acción de decisión clara y una salida dramática que en el tiempo, como tú dices, Nicolás, se ha ido decantando. Yo sí creo que a la larga, tal vez tengo yo una obsesión por esto, pero necesitamos ir hacia un sistema semiparlamentario. Es que aquí el problema es que en América Latina las crisis se dan necesariamente con ruptura. En un sistema semiparlamentario, una crisis como las que yo viví, pues, y viví varias, simple y sencillamente uno convoca unas elecciones anticipadas, renueva el Congreso y el Congreso le renueva o no le renueva a uno el mandato. Pero es que los presidentes latinoamericanos estamos como una especie crucificados. No nos podemos mover, uno no se puede ir porque entonces es el abandono del cargo y si se va causa todavía más problema porque el que llega seguramente está más cuestionado, más polarizado o viene del otro lado. Son las crisis absolutamente desinstitucionalizantes. Pero mira, Neto, yo comparto tu criterio, pero yo tengo un vecino que es Haití, que tiene un gobierno parlamentario y ahí no había salida. Problema de cultura y de institucionalidad. Sí. Ahora, esto de los políticos ser mentiroso, a mí me da una pena y lo odio, la gente mentirosa. Yo creo en la absoluta transparencia. Cuando digo absoluta transparencia, hay cosas de Estado que hay que manejarlas con la discreción obvia. Pero esos presidentes mentirosos que se mienten ellos mismos, a mí yo siento execración por eso. Pero hablando de crisis, que a mí no me gusta hablar mucho de crisis, pero hay que decirle aquí, porque no va a haber mucha gente. Producto de la crisis bancaria, yo había vivido esa desgracia con el presidente de la Rúa y había vivido con Cedillo, previo a eso. Y yo decía, ¿qué derecho tiene o qué culpa tiene un pobre hombre que vendió su finca, vendió su casa, depositó su dinero en un banco y el banquero se robó la plata? Yo le voy a pagar. Y de hecho lo hicimos. Pero ¿qué pasa? La plata la entregamos de golpe. ¿Y qué pasa? Eso provocó un proceso inflacionario que me disparó la prima y eso me causó una crisis grandísima. Y yo decía, bueno, pero yo digo en términos campesinos, todo el diablo es candela. Para buscar una solución que yo creía, y me decía, pero ¿por qué no fuiste pagando a los que tenían menos y a los que tenían más? Lo hacía después porque no quería que se me prostituyera la entrega de plata y el cabildeo para que presionaran, para que le pagaran a uno y otro no le daban. Pero es que, Nicolás, ¿que tú quieres decir algo? Sí, no, lo que quería decir es que en muchas de estas crisis el proceso democrático implica diálogo y tolerancia. Tú citaste esto anteriormente. Si uno logra crear un proceso mediante el cual los grupos confrontados pueden dialogar con el arbitraje del gobierno, tal vez eso permite salvaguardar la institucionalidad democrática para que el problema se resuelva a través del diálogo y del compromiso, ¿no? Si uno no logra hacer eso... Un entorno de confianza. Un entorno de confianza, ¿no? Si la polarización es tan fuerte, que en el caso de Bolivia lo ha sido, entonces se vuelve casi imposible apelar a lo que es la esencia de un proceso democrático, que es el diálogo, la negociación y el ponerse de acuerdo en que no se puede salir cada uno con la suya, todos tienen que ceder algo para ganar el conjunto. No, eso es verdad, pero lo que pasa es que los contextos políticos que viven determinados países y en determinadas circunstancias inevitablemente tienen desenlaces a partir de los cuales se generan las condiciones del diálogo. Que este es un elemento interesante, es decir, hay un camino que te conduce a una crisis y esa crisis probablemente genera una respuesta como lección aprendida. A veces hemos repetido eso demasiado. Pero mi impresión es que lo que tú decías, en América Latina estamos
transitando en ese camino. Incluso en los países que hoy están viviendo situaciones de mayor confrontación, hay poderes moderadores no solamente internos. Yo creo que un elemento interesante es que la comunidad latinoamericana ha generado condiciones de seguridad externas fuera de lo que era la presencia dominante norteamericana para garantizar la estabilidad y la democracia, que podrá debatirse. En el caso de Venezuela, en 2001 se resolvió de una manera, en el caso de Honduras, en 2009 se resolvió de otra, pero hubo un foco muy fuerte, lo que tú decías, la circunstancia que Nicolás ha vivido probablemente no se repetiría hoy en las condiciones de militares que estén en esa acción. Ahora, brevísimamente, mi preocupación con lo que tú decías sobre el parlamentarismo, conceptualmente estoy de acuerdo, pero en América Latina darle al Congreso la posibilidad de derribar gobiernos puede generarte una inestabilidad precisamente porque tú tienes un mecanismo muy fácil de le saco la confianza al gobierno y eso te produce una suerte de pandemia de inestabilidad parlamentaria. Como idea me parece correcta, pero creo, no sé si América Latina está en pero hay que ir a empezar paulatino a ese caso. Permíteme citarte un ejemplo. Recordemos que tenemos una cultura latina que no deja de tener su influencia mora por los 900 años de ocupación de España que después viene a colonizar América. Recuerda lo que tuvo que hacer Charles de Gaulle, porque el Parlamento francés estaba en crisis. El Parlamento funcionaba en Inglaterra, pero no funcionaba en Francia. Y estaba en crisis con una polarización ideológica que tenía paralizado al país. ¿Te acuerdas de Mande-France tomando leche en el Parlamento en la década de los 50? Cuando se produce la crisis, el país recurre al héroe de la guerra, que es Charles de Gaulle, y él crea un sistema con una presidencia más fuerte, pero todavía parlamentaria, con un primer ministro, con una presidencia que no es solo jefe de Estado, sino que tiene ciertas prerrogativas de gobierno. Claro, una combinación. Claro, es que el sistema francés, el de la Quinta República, sí, no es el sistema parlamentario anglosajón, es un sistema de golpe. Tenemos que pensar algo más parecido al francés, que se mantiene la figura presidencial, claro, como un jefe de Estado, y hay un primer ministro que es el de las crisis, que es el que soporta, digamos, los cortos circuitos, que es el que se puede cambiar en determinado momento para salvar una situación política. No nos engañemos, los partidos de América Latina atraviesan por su peor momento. La crisis de representatividad de los partidos políticos latinoamericanos tiene muchísimo que ver con el presidencialismo, porque los presidentes negocian las cuotas al detalle de los partidos, los tienen totalmente burocratizados, clientelizados. Tú tienes razón dentro del esquema actual de los partidos, pero la idea es que en un sistema semiparlamentario, donde hay partidos de gobierno, partidos de oposición, donde ya la relación no es burocrática, sino un poco programática, pues lo que se establece es un círculo virtuoso en que hay una bancada que está con el gobierno, se juega con el gobierno, si gobierna mal, sale, y hay otra bancada de oposición con sus derechos y con sus garantías, que es la que se opone y es la que va haciendo la crítica política. Porque es que hoy día la política no lo estamos haciendo los políticos, Carlos. Hoy día la política la están haciendo los jueces con la judicialización de la política, que es culpa nuestra de los políticos, que le hemos trasladado a los jueces todo eso. La están haciendo los medios de comunicación, la están haciendo las ONGs, la están haciendo los antipolíticos. Así como hoy día hay café sin cafeína y leche sin lactosa, ahora también están dando políticas sin políticos. Pero déjame, sí, permíteme traer un punto. En el trasfondo de esto, nosotros tenemos una cultura muy clientelista. De acuerdo. Muy, para ganar yo tienes que perder tú. Y no la fórmula de compromiso, vamos a ganar los dos. ¿Me explico? El clientelismo de derechas, de izquierda, populista, de obreros, todos creemos que para obtener lo que necesitamos tenemos que quitarle algo al otro. Y eso, por supuesto, es conflictivo. Y eso en el fondo es antidemocrático. Porque el principio democrático tiene que llevarte a encontrar soluciones de ganar-ganar.
Pero es una relación perversa que se establece entre unos presidentes que son medio monarcas con los súbditos que son los partidos. Es una relación andetal, Carlos. Lo que no está claro, yo coincido con tu análisis y tu diagnóstico es correcto. Lo que no está claro es el camino de salida de esa situación de casi implosión de los partidos políticos en América Latina en función de una nueva estrategia que defina y recomponga la relación entre la política y la sociedad. Tú me comentabas, y yo lo he vivido en Bolivia largamente, que en el último paro en Colombia no hubo ninguna posibilidad de mediación, como sería lógico, de los sistemas representativos formales en el Congreso. Es decir, se supone que tu representante es quien va a hacer el camino del diálogo y no representan a nadie. Y en Bolivia exactamente lo mismo. Incluso en el gobierno de Morales, que tiene una bancada indígena mayoritaria, lo que tú te encuentras es que los movimientos sociales, entre comillas, negocian directamente con el presidente y el Congreso está al lado. Porque los movimientos sociales han terminado por sustituir a los partidos. Exactamente. No, pero hay un caso también, doctor Mesa y doctor Pereira. Es un tema que a mí me preocupa muchísimo, que está sustituyendo la representatividad seria y la consolidación del liderazgo, que es la corrupción. El transfugismo y el robo y la compra. Esto es un problema grave en nuestros países. Y no pasa la nada. justicia es solidaria con ese bandolero y nos toca todo la desgracia de que nos metan en un saco. Yo estoy sumamente preocupado por eso y sumamente preocupado también por la distorsión de la democracia. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que yo creo en la democracia, que no es que sea perfecta, pero es lo menos malo que hay. Pero democracia en el sentido cabal de la palabra. Pero la verdad es que mucha de nuestra gente, lo que menos son demócratas. Ellos quieren que asumir, cuando tú eres gobierno, que tú hagas las cosas que hacían los elementos que asumían posiciones atávicas para tú replicarlas. Pero a ver, Hipólito, el tema de la corrupción. Yo quiero hacer, primero, creo que no es que la corrupción haya surgido en los últimos 5 años. Yo creo que ahora hay mucho más conciencia ciudadana, mecanismos y medios de comunicación que están haciendo visible una corrupción que existía. Sí, a mí no me diga que los dictadores de América Latina de los años 50 no robaban. Había más corrupción y entre más autocracia, más corrupción. Nadie lo pueda decir. Creo que primero hay eso. Ahora, acuérdate el dicho Lord Acton en inglés, ¿no? El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absoluto. Entonces, primero, hoy lo que hay no es que haya aparecido la corrupción, sino que hay más conciencia mediática y ciudadana. Ahora, a mí me preguntan que ahora bien tiene una cantidad de libretos contra la corrupción y que ponen organismos de control. Yo, un poco románticamente, creo que la mejor manera de manejar un proceso de transparencia en el gobierno es a través del ejemplo de las cabezas. Dentro de la frase aquella de que el buen ejemplo cunde, que le inculcaban a uno en la casa, donde hay una cabeza que se comporta honestamente, hacia abajo no cunde la corrupción. Puede que esto sea romántico, de golpe hay que meter 60.000 organismos de control, que además creo que eso es parte de la corrupción que estamos viviendo hoy día. Te voy a dar una respuesta que puede ser antirromántica, pero que es dramática. ¿Por qué respaldas a este político? ¿Por qué respaldas a este? Hermano, roba pero hace. Sí, roba pero hace. Sí, han acuñado una serie de frases de una serie de como dicen también, son todos iguales, y yo no lo acepto. Dice a mí, esto es enemigo mío. Sí, permíteme citar 3 cosas aquí. Estando de acuerdo contigo, ¿no? Que el ejemplo es necesario de arriba, pero no es suficiente. Aplicando un poco el criterio económico, al que roba tienes que subirle el costo. Sí, el riesgo tiene que ser mayor. Sí, el riesgo tiene que ser mayor. La transparencia permite elevar el costo, ¿no? Ahora, ¿cómo diseñas un sistema de vigilancia? Si creas otro aparato burocrático, pues entra en la misma redada y no lo resuelve. Entonces, tienes que crear un sistema de transparencia que esté un poco afuera
Y eso nos lleva a cómo crear sistemas judiciales independientes. Si me permiten, Sistemas judiciales independientes. siguiendo un poco la lógica de la conversación, y como nos quedan unos pocos minutos, tú habías preguntado a Hipólito por qué le gustaría ser recordado y le habías pedido una cosa. Sí. Un poco como la idea es una conversación sobre nuestra propia experiencia, nos daremos el margen de 3 cosas por las que nos gustaría que sean recordados nuestros gobiernos. Un poco para ir cerrando la conversación y volviendo a la experiencia particular. Bueno, ¿Cuáles son? Implícitamente. Me acabas de sacar de un lío que para mí era como escoger entre 3 hijos. Yo los digo puntualmente. Me siento muy orgulloso de haber sacado el Ministerio de Cultura en Colombia, que era un viejo anhelo de muchos años al cual se opuso Gabriel García Márquez, que creía en el sistema mexicano que no ha funcionado, que es una especie de consejo de artes. Yo creía que el ministro de Cultura debe estar sentado en el gabinete para que la cultura tenga un estatus político. Y fue el proyecto que me costó más trabajo sacar el Ministerio de la Cultura que restablecer la extradición de nacionales colombianos por narcotráfico. Por eso les digo todo. No sé, porque ahí me di cuenta que se necesitaba el Ministerio de la Cultura. Eran tantas las opiniones de las etnias, de los sectores, todos querían participar en el ministerio, que tenían totalmente trancada la posibilidad de que hubiera ministerio. Entonces eso para mí fue una cosa importante. Voy a decir una segunda. Por favor. El tema del sistema de salud. Yo logré pasar de un sistema de salud de oferta, de hospitales públicos atestados de gente, a un sistema de salud de demanda en que la gente tenía su subsidio e iba y demandaba los mismos servicios en cualquier organismo, en cualquier clínica, en cualquier hospital. Eso me permitió subir la cobertura de salud de 8 millones a 24 millones de personas en 4 años. Yo creo que con eso yo me voy a dormir tranquilo, porque sé que me voy a ir para el cielo. Con otras cositas de golpe me voy para el infierno. Bueno, pues yo te voy a agregar la mía. Nosotros en mi gestión hicimos la cultura y también hicimos la seguridad social. Ajá. Pero yo esa es la parte, y yo la veo por otro lado. Yo la veo primero mi campo, mi gente que vive allá, marginado. Número 2, la corrupción. Yo creo que a mí me recuerda como un hombre honesto, que no me robé ni un centavo, ni me lo voy a robar. Y tercero, que yo fui y quiero ser un presidente y un político con familia. Yo disfruto mi familia. Y yo quiero que mis nietos, mis bisnietos, mis hijos... Familia en estilo Nova. Me recuerden. Por eso somos tan amigos, ¿no? Yo tuve la suerte y la felicidad de irlo a buscar a Ecuador y llevármelo para allá para que se sintiera protegido, y de un ejemplo de exilio en mi gobierno y posterior a mi gobierno. Pero yo disfruto cuando mi familia dicen, estos no fueron unos traviesos, no estuvieron por ahí dando galletas ni buscando negocios, y su esposa fue primera dama y no andaba en el medio regalando lo que no era de ella. Yo disfruto plenitud. Naturalmente, de las cosas que me critican, pero yo me recuerdo de nadie. Yo una observación simplemente. Ahora no podemos volver como virtudes los prerequisitos para gobernar. A uno le dicen, necesito un ingeniero electrónico para ayudar a manejar eso. Le dicen, le mando a este tipo que es muy honesto. Y uno, pero ¿sabe algo de electrónica? Y dice, no, pero es honesto. Ahora, es decir, no, ya la honestidad se volvió una virtud. No, todos los funcionarios... No, espérate. Ahí me dice un familiar, querido amigo mío, ¿y es verdad que tú no eres multimillonario? No, usted es un pendejo. Pendejo es un cobarde. ¿Cómo es que yo disfruto eso también? No, Roba es un mal político, es mexicano. Ese de Roba, pero hace que decíamos. Bueno, pero ¿y cuáles son los tuyos? No, mira, ¿Por qué te gustaría ser recordado? Yo creo que tal vez vaya a ser recordado no tanto por la presidencia, sino por mi labor de Estado a lo largo de 4 décadas, como ministro, como presidente, como director de la Autoridad de la Región Interoceánica, como inspirador de un esquema de desarrollo que era la lógica de Panamá.
que fuera capaz de producir crecimiento y que abundara en desarrollo humano y atención a la población, con respeto a su dignidad. Eso ha sido lo que yo he tratado en diferentes funciones, con diferentes sombreros, de ir inculcando, de ir grabando, y tal vez por eso sea que se me recuerda. ¿Y tú? Yo, básicamente, a mí el punto fuerte que es mi apuesta más importante fue el respeto a los derechos humanos y la recuperación de la vida como valor sagrado de cualquier nación y de cualquier sociedad. El segundo elemento es abrir una agenda que permitió las transformaciones en las que Bolivia hoy está. Convoqué a una asamblea constituyente, convoqué a un referéndum autonómico que ha generado el proceso de inclusión más importante del país, y lo llevó adelante el presidente Morales, y las autonomías que han permitido romper la tensión que había entre el oriente y el occidente del país, es decir, una lógica un poco en el modelo español que hoy día podríamos discutirlo. Y el tercer elemento, que es la transformación de la política de hidrocarburos, el incremento de los ingresos y el beneficio a través de un referéndum nacional que modificó radicalmente una política excesivamente liberal que tuvo su momento positivo, pero que después se modificó. Yo diría que entonces, ¿qué me preocupa a mí? Lo tengo, que me da un pesar de lo más profundo de mi sentimiento. Y yo fui un crítico sistemático de la reelección. Y sigo estando en contra, pero fui reeleccionista y todavía me presenté de candidato en la última elección. Así que tengo un síndrome de que criticaba la reelección, pero por otro lado sigo metido todavía en esto. Y soy tan sinvergüenza que todavía sigo en actividad política. No te preocupes. ¿Pero qué es lo que te da pesar? No acabo de entender. Que yo predicaba en contra de la reelección y después fui reeleccionista. No te preocupes. Todavía está picado por el mosquito. Nicolás, todavía sigo con esa desgracia. político que no aspira, expira. Así es. La condición del político. Entonces debo borrarme ese síndrome. No aspira, expira. Debo- Así uno diga que no está aspirando, que quiere prestar un servicio a la patria, uno Expira. siempre ve que de golpe aparece un huequito. Y ahí se mete. Porque es como lo que debe sentir un cirujano cuando pasa cerca a un quirófano. Así está retirado. Quiere operar. Eso le gusta. me puedo quitar ese síndrome. Pero tú sabes, Sí, claro. tú sabes, en última instancia, y lo que tú dices es totalmente cierto, pero en última instancia, si tú ves que mucha otra gente en efecto está haciendo lo que tú predicaste, Claro. eso te dice, vendí una idea, vendí una visión, todos vamos caminando por ese camino. Yo siempre recuerdo una frase que me decía el general Torrijos cuando yo era ministro y él era jefe de gobierno, que me decía, ten cuidado de no irte abriendo trocha en la selva tan adelante que dejas atrás a los demás y se cierra la trocha y no pueden seguir hacia allá. Eso es muy... Hay algunos políticos que... Carlos, terminamos. Se nos fue el tiempo. Termino diciendo una cosita breve. Hay algunos políticos que a la inversa necesitan el esclavo griego del César que le diga, César, recuerda que eres mortal. Ajá, es verdad. Bueno, ese es un travieso.